bienvenidos a QCD y atención, porque vamos a comenzar hablando del juicio de Fernando Báez Sosa, porque acaba de suceder la declaración probablemente más importante del juicio. Presta mucha atención, yo sé que vos del otro lado estás siguiendo minuto a minuto lo que sucede en Dolores, estamos trabajando en vivo, pero esto es lo que acaba de suceder. Tomás, uno de los testigos principales del momento en que asesinaban a Fernando. ¿Y por qué es uno de los testigos más importantes? Porque él no era amigo de Fernando, él no conocía a los rugbyers, él simplemente estaba parado en el momento en el cual golpeaban y asesinaban a Fernando. Esta es la declaración más importante del juicio probablemente, junto por supuesto con la de los padres de Fernando. Le pegaban entre cuatro, presta atención a cada una de las frases que mencionó Tomás. Le pegaban entre cuatro. Un chico se quiso meter y le pegaron una piña. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Primero porque confirma que eran muchos contra Fernando. No había pelea. No había pelea. Y también confirma esa muralla humana de la cual hablaba Fernando Burlando, en la cual decía, si alguien se quería meter, los amigos de los, o en realidad los rugbyers, terminaban impidiéndolo. ¿Qué es lo que contó este chico? ¿Qué más dijo Tomás? El testigo que, insistimos, no es amigo de Fernando, no es parte de los rugbyers, por supuesto, y declaró hoy en el juicio, habló de los puntinazos en la cabeza. Y presta atención a esta frase, presta atención a la palabra puntinazos, porque la terminó mencionando. ¿Qué fue lo que dijo él puntualmente? Thompson le pegó 2 patadas en la cabeza, puntinazos, puntinazos, es decir, con la punta de la zapatilla le pegaron directamente en la cabeza. Repetime, Juli, si me dijiste algo porque tenía justo abajo el auricular. Después lo agarró de la cabeza y le volvió a dar 2 o 3 patadas. Y acá me quiero detener. Y enseguida va a ampliar Pablo Ponzone, también está por supuesto el doctor Rodrigo Salemi. Me quiero detener en esta frase, que insisto, hoy se dio una declaración tremenda y ya voy a los tribunales de Dolores en vivo. Thompson le pegó 2 patadas en la cabeza. Fernando ya estaba tirado en el suelo. Puntinazos, puntinazos. Después lo agarró, es decir, Thompson, que es lo que no se ve en los videos y es lo que este testigo acaba de declarar en el juicio hace minutos nada más, lo agarró de la cabeza y le volvió a dar 2 o 3 patadas. ¿Sabes qué significa esto? Perdón que me acerque a la cámara, pero ¿sabes qué significa esto? Que tenían la intención de matarlo. Si vos agarrás a alguien y le pegás 5 patadas en la cabeza, es porque lo querés matar. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Es porque tenés ganas de matarlo. Es porque tenés ganas de matarlo. ¿Qué más dijo el testigo clave? Lucas y Ciro Pertossi, que son 2 de los detenidos, hermanos entre ellos, Matías Benicelli y Ayrton Violás, o sea, menciona 4, atacaron a los amigos para evitar que los salven. Esto que mencionábamos de la muralla humana. Esto es lo que declaró el testigo clave en un juicio que se está desarrollando en estos momentos. Ya me voy a Dolores porque estamos trabajando en vivo. Vamos a hablar también con Virginia, una de las testigos, una de las mujeres que le hizo RSP a Fernando. Mirá qué importante fue la audiencia de hoy que pasó todo esto. Agrega Pablo Ponzón información y ya me voy rápidamente a Dolores para hablar con Leo Godoy y saber lo que está pasando ahora mismo en la audiencia. Dale. El testigo que acabás de contar y enumerar todos sus dichos se quebró durante la audiencia de hoy allí en Dolores. Por primera vez se pudieron ver a los rugbyers sin el tapabocas, frente a ellos, dando una declaración pormenorizada en el 4.º día de declaraciones que son un verdadero revés contra los rugbyers. Cada una de las declaraciones los ubica en tiempo y espacio y empieza a configurar los roles de aquella noche fatídica. Habló una mujer que se llama Tatiana, que también es testigo. Escuchá la frase, que seguramente vos ya la escuchaste en algún momento, pero es fuertísima. Y tiene que ver con esta placa que tengo atrás. Tatiana dice:
que ella escuchó como uno de los rugbyers decía: quédate tranquilo, que a este negro de mierda me lo llevo como trofeo. La vas a ver ahora en la próxima placa bien grande para que a todos nos quede bien claro. Escuché a Lucas Pertossi, dijo Tatiana, decir a este negro de mierda, yo lo digo con todas las letras, yo no digo N, D, M, es lo correcto, está bien escrito así para que no poner malas palabras, pero yo lo digo con todas las letras. Le dijeron negro de mierda. A Fernando le dijeron negro de mierda. Y le pegaron una patada en la cabeza. Y dijeron, me lo llevo como trofeo. ¿Se entiende, no? Porque cuando unimos lo que dicen todos los testigos, empezamos, como están haciendo los jueces, reconstruyendo lo que pasó, reconstruyendo la situación. Empecemos a unir los testimonios. Empecemos a unir lo que se dice. Thompson le pega 2 patadas en la cabeza, le agarra la cabeza nuevamente y le pega 3 más. Mientras otro dice, a este negro de mierda me lo llevo de trofeo. Esa es la situación que se vivió. ¿Alguien puede decir que no tenían intención de matarlo si uno decía que se lo estaba llevando de trofeo? ¿Alguien puede decir que no tenían intención de matarlo cuando le pegaron 5 patadas en la cabeza? Rodrigo Salemi te va a contar que Fernando Báez Sosa no murió de una sola patada. ¿De qué murió Fernando Báez Sosa? Pegándolo con esto que estamos contando, Rodri. A ver, Martín, textualmente te voy a leer una parte muy cortita de la autopsia de Fernando Báez Sosa, sobre todo la parte cerebral, que es lo más importante, donde dice que no tenía fracturas de cráneo, pero dice algo muy interesante y muy tremendo, que tenía una hemorragia intraparenquimatosa, quiere decir tenía el cerebro lleno de sangre, ¿sí? Fíjate que también tiene los ventrículos, que son lugares que normalmente ocupa líquidos cefalorraquídeos llenos de sangre, y lo que le termina de causar la muerte, que genera el shock neurogénico, que le genera el paro cardiorrespiratorio, sobre todo el paro cardíaco, es la compresión sobre el tronco cerebral. En el tronco cerebral están las funciones respiratorias y cardíacas. Esto aumentó tanto la presión debido a la hemorragia que tenía el cerebro de Fernando, ¡qué bárbaro!, que le hizo parar el corazón. ¡Qué bárbaro! Pablo, dale. Dijo, quédate tranquilo, como bien decías, Martín, que este negro de mierda me lo voy a llevar de trofeo. Y señaló a uno de los Pertossi. En este caso no describió cuál de los 3 Pertossi había dicho esta frase. También explicó Tatiana cómo la seguridad de la discoteca sacó por 2 puertas distintas tanto al grupo de amigos de Fernando como a los rugbyers. Tenemos posibilidad de escuchar a Virginia, ¿es verdad? La persona que vamos a escuchar. Presta atención a este testimonio. A Tatiana primero. Presta atención a este testimonio porque es una de las testigos claves. Una de las personas que estuvo en el momento en el cual lo asesinaban a Fernando. Y te lo voy a repetir. En el cual le agarraron la cabeza a Fernando y le pegaron 5 patadas hasta que lo asesinaron. Hubo varias personas que lo presenciaron. Una en particular declaró hoy en el juicio. Fue un testimonio clave, importantísimo, fundamental. Y decía esto, escuchá. Yo por esa calle no puedo andar más. La gente ahora va con otra expectativa por tan solo 8 chabones que no pudieron controlar su ira o su saña con un negro de mierda, como ellos llaman. Eso, Tatiana, vos escuchaste una frase que es tremenda. Tranquilo, que yo me lo voy a llevar de trofeo. A este negro de mierda yo me lo llevo de trofeo. ¿Vos interveniste? ¿Quién dijo eso? Sí, chicos. No puedo dar apellidos, pero sí. Gesell nunca volvió a ser Gesell, siempre se está con miedo. Y hoy en día me da como les puedo decir, mucho rechazo tener que tener un santuario en homenaje a un chico que mataron cuando se podría aprovechar de otra forma. Pero yo sé que se va a hacer justicia. Mirá en la gráfica y yo te amplío. Tremendo el testimonio. Y esperé escuchar a Virginia. Virginia es la chica que le hizo RCP a Fernando. Qué difícil contarte esto. ¿Sabés qué dijeron hoy en la audiencia? ¿Sabés qué hizo hoy Hugo Tomei, el abogado de los rugbyers? Te lo voy a explicar bien fácil para que lo entiendas. Quiso echarle la culpa de la muerte de Fernando a que estuvo mal hecho el RCP. Te lo voy a graficar brevemente y ahora vamos con la declaración del taxista y muy probablemente vamos a hablar justamente con Virginia. Virginia fue la chica que le hizo RCP a Fernando. Cuando estaba hoy en el juicio, el abogado Hugo Tomei dio a entender a través de sus preguntas
que Fernando había muerto porque Virginia le había hecho mal el RCP. Es decir, trató de echarle la culpa a la testigo, que ella misma dice que se sintió incómoda ante las preguntas del abogado. ¿Sabes por qué? Porque le trataba de echar la culpa. Trató de decir el abogado de los rugbyers que la culpa de la muerte de Fernando había sido que le practicaron mal el RCP. Eso es lo que está pasando ahora en esta audiencia. Esto es lo que está pasando ahora en Dolores. Así hablaba Virginia, escúchala. Fue muy intenso porque fue mucho ataque. Había pegado. Fue mucho ataque, yo sabía de entrada que me iban a agarrar por el lado de parte de la culpa fue tuya porque hiciste mal el RCP, porque lo movieron cuando no lo tenían que mover. Yo ya fui con esa idea, sabiendo que me iban a agarrar por ese lado. La última pregunta te destrozó. La última pregunta me destrozó, ¿Cuál pero fue esa pregunta? todo el tiempo cuando yo hablaba de cómo se hacía el RCP justificándome, yo estoy certificada por la Cruz Roja, me contradecían con algo y me preguntaron, bueno, pero el RCP, si hay traumatismo, no hay traumatismo, se puede hacer, no se puede hacer, pero lo movieron, no lo movieron. Yo dije, prefiero que haya una costilla rota y una persona viva a no hacer nada y tener una persona muerta. ¿Te sentiste cuestionado? O sea, 100% cuestionada en todo. Todo lo que yo decía me lo trataban de refutar con algo diferente y no entendían que acá la persona que sabe soy yo. Y yo lo que hice, lo hice sabiendo, si no, no lo hacía. Calificaste a los acusados de bestias. Es que son unas bestias. ¿Por qué? Son todos unas bestias. Por cómo le pegaron, por cómo gritaban, por todo lo que hicieron después, por cómo acusaron a un inocente. Son unos violentos, son unas bestias, son unos mentirosos. ¿Podés describir ese momento? ¿Cuál de todos? El que le describiste al tribunal lo que viste en ese día, esa madrugada, cuando le pegaban. La realidad es que fue muy largo. Yo más que nada pude hablar sobre el amigo de Fernando, sobre cómo le pegaron a él, que fue más que nada lo que yo estaba viendo, pero fue una bestialidad ver el después. Yo creo que lo peor de todo fue el después de la pelea, sobre todo para mí, que tuve todo el tiempo al lado de Fernando y no se puede explicar ese momento. ¿Podés relatar vos cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa situación? ¿Dónde estabas? ¿Cómo llegaste a Fernando? ¿Nos puedes contar? Bueno, yo había ido a Lebric y cuando vi que había un quilombo enorme adentro decidí irme. Y cuando salí fue cuando se empezaron a armar peleas al costado, peleas a la vuelta, peleas del lado de enfrente. Y yo ya, la realidad es que intenté, dije, bueno, voy, me lanzo yo, no me importa, pero alguien tiene que hacer algo. Mismo pedí a los gritos ayuda. Alguien tiene que hacer algo, dijo Virginia hoy, afuera ante los medios y también adentro de la sala de audiencias. Sala de audiencias en donde, te repito, el abogado de los rugbyers, Hugo Tomei, trató de echarle la culpa. Es más, ella misma dijo, y mirá acá tenés la declaración, espero que no quieran inculparme a mí, porque el abogado Hugo Tomei, te lo vuelvo a repetir, porque realmente un abogado puede defender y debe defender a sus clientes, pero sin cometer ninguna bajeza, como por ejemplo, incomodar a la testigo. Mira, este era el momento en el cual Virginia le hacía RCP a Fernando. Este es el momento en el cual esa chica que vos veías recién tuvo las agallas de tirarse arriba de Fernando y tratar de salvarle la vida. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que esta, para mí, bajeza que dijo Hugo Tomei sea cierta, Rodri? A ver, muy pocas, Martín. A ver, de que sea cierto, de que porque no le hicieron bien el RCP no se podría haber salvado, la verdad que es tremendo lo que intentó hacer el abogado de los rugbyers. ¿Por qué? Porque primero que Virginia está calificada, justamente está habilitada por la Cruz Roja para hacer RCP, punto número 1. Punto número 2, tomó la decisión. Punto número 3, hoy leyendo la autopsia de Fernando Báez Sosa, lo más probable es que aunque hubiese tenido un sanatorio ahí, hubiese fallecido de la misma manera debido a los golpes que tenía en la cabeza. 5 patadas en la cabeza, Pablo. También contó en el juzgado que fue ella misma, cuando ya no podía más, porque ya no tenía fuerzas para continuar intentando salvarle la vida a Fernando, quien instruyó a 3 policías para que intenten resucitar al chico de 19 años. Circunstancia entonces que, según Tomei, está mal hecho el RCP, no solo apuntaría contra ella, sino también a los 3 policías que intentaron salvarle la vida. En un ratito vamos a hablar de los policías también, porque son un capítulo aparte. Y la estrategia hoy es esta. Golpes en la mesa, ahora corregimos la ortografía, golpes en la mesa porque
el abogado Hugo Tomei se la pasa justamente haciendo ese acting ante los jueces, el de golpear la mesa constantemente. Golpear la mesa para generar algún tipo de efecto en los jueces, porque evidentemente se ve acorralado y no tiene otra opción. Y la otra estrategia que están utilizando ahora los defensores de los rugbyers, que ahora te voy a contar quiénes son los abogados, además de este que te mencionabas, es la de echarle la culpa a Virginia, la de decirle a Virginia que ella era la culpable porque le hizo mal el RCP, fíjate hasta dónde llega este abogado, y la de decir que no todos participaron de los golpes. Hasta ahora le está saliendo bastante mal al abogado Hugo Tomei y a la abogada Emilia Pertossi, porque la que defiende a los rugbyers también es la hermana de 2 de los acusados, hermana y prima de 3 de los acusados. Dentro de los acusados están 2 hermanos Pertossi y uno más que es un primo de esos 2 hermanos. Y además está la hermana, que es la que defiende a todos ellos. Así es como está configurado el juicio. Sí, Pablo. Empezaron a tomar protagonismo los abogados. En el día de ayer, Fernando Burlando prácticamente llamó hijos de puta a estos 8 imputados porque se reían en el momento de la llegada del remero del pobre Pablo Ventura, que quisieron culpar en aquel momento. Y en el día de hoy hizo lo propio Tomei, por supuesto, como respuesta. Empiezan a tomar el protagonismo los abogados que hablaron. Hugo Tomei habló a la salida de la audiencia. Vamos a escuchar la palabra del taxista. ¿De qué taxista? De esto que te veníamos comentando con Pablo. Hay un hombre que estaba manejando un taxi en ese momento en Villa Gesell y fue testigo también de la situación. Otro de los testigos privilegiados. Otro de los testigos que hoy habló en el juicio. Otro de los testigos que escuchó cómo los rugbyers se decían entre ellos o le decían a Fernando negro de mierda. Y yo te pido disculpas una vez más por repetir la frase, pero en este contexto hay que repetir esa frase. Porque este crimen, este asesinato, tiene ese componente racista. Por más de que Burlando haya dicho que prefería no mencionarlo en el juicio y está muy bien, acá hay que mencionarlo. Acá hubo un componente racista. El que vio todo fue el taxista, que hoy declaró y decía esto, mirá. ¿Qué viste? Trajiste una carta. ¿Para quién era la carta? ¿Abrazaste a los papás de Fernando? ¿Pudiste hablar con los papás? Para un segundito, así no nos caemos. Nos vamos a caer. ¿Qué significó para vos esta? Tranquilo. ¿Viste todo? Bueno, no quiero hablar. Los testigos que salen con custodia es el taxista. Es el taxista el que iba a... Acevedo es ese hombre que por supuesto estaba muy concentrado en lo que iba a decir en la audiencia y efectivamente, mirá, acá lo tenés en la placa, confirmaba esto que yo te venía diciendo, el componente racista que tenía este crimen. Pero ¿sabés qué más dijo el taxista adentro de la audiencia en lo que vale realmente? Que es frente a los jueces y ante las preguntas de Fernando Burlando de un lado y de los abogados defensores de los rugbyers del otro lado. ¿Sabés qué dijo? Contale, Paulo. A Fernando lo sacaron del boliche de buen modo. Él quería volver a ingresar, pero el Patovica se negó. Estoy leyendo textual la declaración. Esto acaba de suceder. Entonces cruzó la calle. Lo vi tomando un helado mientras sacaban a otros chicos que estaban exaltados. Había uno de camisa oscura que estaba muy fuera de sí. Al principio se quedaron sobre la vereda. Fueron caminando hacia la avenida Buenos Aires, pero no llegaron. Volvieron y fueron derecho a Fernando. Atención con esto. Recuerdo que empiezan a pegarle sin mediar palabras y le decían negro de mierda. El testigo además aseguró que veía cómo otros chicos querían pedir ayuda pero no podían. Y un chico de camisa blanca le pega 3 o 4 piñas a Fernando y después otro de camisa oscura le pega patadas. Perdóname, Rodri, un segundito. Sí. Empecemos a contar todos. 5 patadas en la cabeza más 3 o 4 piñas. Esto no fue una patada aislada. No. Lo molieron a palos hasta que lo mataron. Le pegaron hasta que no pudo más. Y eso está quedando claro en el juicio. Por eso es tan importante esta cuarta audiencia. Por eso es tan importante lo que está pasando ahora. Lo que pasó durante la mañana y durante el mediodía
y lo que está pasando ahora, porque en estos momentos sigue la audiencia y enseguida volvemos a Dolores para saber qué es lo que está pasando ahora y quiénes son los testigos que están declarando. Sí, Rodrigo. No, que es coincidente lo que es la declaración del taxista con lo que registran las cámaras de seguridad, porque recordemos que las cámaras de seguridad de un supermercado que había ahí a escasos 50 metros del boliche, detectan cuando ellos se juntan todos y después vuelven hacia Fernando. Esta maniobra que muy bien Burlando decía que es la premeditación de este tipo de hecho, es coincidente con la declaración del taxista, que fíjate que, sin conocer, dio el pormenores de que ellos salieron del boliche, se juntaron y volvieron hacia donde estaba Fernando. En estos momentos, en la sala de audiencias de los tribunales de Dolores, están declarando 13 testigos, no por supuesto todos al mismo tiempo, ¿no? Pero van pasando los testigos y hoy están pautados 13. Hasta hace un ratito nada más iban 4 testigos, que son los que recién te estaba mencionando. Agrega más información, Pablo, de lo que está pasando ahora. Dale. Quiero ampliarte también otras de las declaraciones principales, porque estamos hablando de gente que no era del grupo de amigos de Fernando. Son personas que observaron todo, son los testigos que más complican a los rugbyers. Hablábamos recién, Martín te contaba el testimonio de Tomás Vidone, ¿no? Cuenta esto entre llantos, Tomás no podía relatar cuando recordaba como todos estos chicos aquella trágica noche, hablaba y decía, un chico que tenía mucha fuerza es por Thompson. Tuvieron que sacar entre 2 y 3 guardias de seguridad. Sigo leyendo, a Fernando le pegaban entre 4, a un chico que se quiso meter también le pegaron una piña. Al final le pegaron 2 patadas en la cabeza. También habló de Ciro Pertossi en su relato y de los otros protagonistas de esta fatal, que no pelea, este ataque fatal en la puerta de boliche, señalando a todos y cada uno en sus roles. La escuchamos a Virginia, la chica que le hizo el RCP a Fernando. Yo recién te contaba que adentro del juicio el abogado de los rugbyers intentó inculparla a ella por haber hecho supuestamente mal el RCP. Ella cuenta ese momento, qué fue lo que pasó en la audiencia en el momento en el que Hugo Tomei, el abogado de los rugbyers, le echaba la culpa a ella por supuestamente hacer mal el RCP. Escuchala, dale. Sí, fue como un gestito con la boca que yo lo miré y dije, no puede ser, que hijo de mil puta. Y se lo dije, le dije, que hijo de puta. ¿Quién era? No me acuerdo. Pertossi. No sé si fue es Ciro Pertossi. Ciro, bueno, uno de esos, sí, uno de los Pertossi fue. Pero los vi uno por uno, los quería ver a la cara porque cuando estaba ahí adentro no me dio la sangre, no pude darme vuelta y verlos. Sí cuando salí y sí cuando salieron ellos, pero todo lo que tengo para decir es todo lo que pensamos nosotros, pero que sobre ellos, sobre la condena que tiene que ser perpetua, indiscutiblemente, porque todos hicieron algo, todos se encubrieron, todos se chuparon los dedos, todos fueron al McDonald's, todos acusaron a un inocente, pobre chico que no tenía nada que ver. Entonces todos tienen algo. Hayan pegado, no hayan pegado, hayan grabado, no hayan grabado, no me interesa. ¿Sentís que sos la voz de Fernando o que fuiste hoy la voz de Fernando? Cada uno de los que nos sentamos ahí adelante a hablar, somos la voz de Fernando. ¿Los papás te dijeron algo? ¿Los papás te dijeron algo de Fernando? Sí, cuando me paré y los vi, ahí tuve la posibilidad de hablar con ellos y los abracé y me dijeron que iban a estar agradecidos conmigo por toda la vida. Los testigos que declararon hoy lo hicieron, claro, fueron testigos oculares ustedes, sin algún sentimiento previo, porque ustedes no conocían a Fernando ni nada, pero sin embargo sí tienen una gran emocionalidad ustedes. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a sentir empatía con las víctimas en estos años? Era un pibe de mi edad. Era un pibe de mi edad, los amigos eran pibes de mi edad. Tienen la familia como la tengo yo, como la puede tener cualquiera de todos nosotros. Todos tenemos hijos, hermanos, amigos, primos. Puede ser uno más de nosotros. Puede salir a la esquina y le puede pasar a cualquiera que vos conoces. Entonces, no empatizar con esa familia, con ese adolescente que tenía una vida por delante, que estaba estudiando, que tenía un montón de sueños, que era un tipo realmente generoso, que era solidario. ¿Cómo no puedes empatizar con una persona así? No se puede. Muchas gracias. Lo explica fácil, para que vos lo entiendas, el tema del RCP Rodrigo Salemi. ¿Por qué le echan la culpa a ella? ¿Y existe la posibilidad de que ella pudiera haber hecho algo más? ¿Esta locura que planteó el abogado de los rugbyers? No, Martín, a ver, tomó una decisión correcta a la hora de encontrar una persona inconsciente en la vía pública, le tomó el pulso y se dio cuenta que no tenía latidos cardíacos.
Lo consiguiente es empezar a hacerle la reanimación cardiopulmonar, que es lo que intentó hacer Virginia para intentar salvarle la vida. Obviamente que con el correr del tiempo y al leer la autopsia nos íbamos a dar cuenta que prácticamente era imposible debido a la gravedad de las lesiones que tenía Fernando. Pero la decisión de Virginia fue la decisión correcta. No hay nada que objetar, no hay nada que indulgarle. Perdón, Rodri, hay que tener la valentía Totalmente. de tirarse arriba de alguien que está agonizando y empezar a hacerle RCP. Habría que pedirle al abogado de los rugbyers, a Hugo Tomei, que busque otra alternativa, que busque otra estrategia, porque la verdad que la de inculpar a testigos, tratar de inculpar a testigos, no va a funcionar. Y la verdad que resulta muy baja. Agrega información Pablo Ponzone y quiero que veas y que recuerdes esta cámara de seguridad que es fundamental y que se va a exhibir en un ratito en el juicio. Te la adelantamos acá. Dale, Quiero Pablo. continuar con la declaración de Tomás Bidonde, el joven que nada tenía que ver ni con los rugbyers ni con los amigos de Fernando, y explica cómo se escaparon de la escena del crimen. Caminaron, frenaron en un techo, abajo de un restaurante, un café, y se dieron vuelta. Pasó un tiempo y se fueron. Tomás es la primera vez de todos los testigos que nombra a Ciro Pertossi como uno de los atacantes directos de Fernando. Esto es fundamental, porque los testigos van nombrando a los rugbyers y a medida que los van nombrando, los van inculpando y los van complicando. A ver, cuando decimos lo van complicando, es porque están contando lo que sucedió, es porque están contando lo que pasó, algo que quedó totalmente registrado, algo que quedó absolutamente claro. Pero quiero que mires esta cámara de seguridad. Esto es lo que se va a proyectar en un ratito en el juicio. Te lo voy a explicar claramente. Ponele pausa un cachito, Juli. Presta atención porque esto es fundamental. Algunos minutos después del asesinato de Fernando, un grupo de rugbyers, un grupo de los 8 que ahora están acusados, salió corriendo del lugar. Mientras ellos salían corriendo, llega la infantería de la policía bonaerense, se entera que acababan de golpear y de asesinar a un chico, y uno de los testigos le dice, fueron ellos los que están allá corriendo. Y la infantería los alcanza a los rugbyers en este punto, a unos 50, 60, un poquito más en realidad, 150 metros, cuadra y media, 2 cuadras, de donde lo asesinaron a Fernando. Los agarra la policía acá. Y en el momento en que los agarra la policía, pasa esto que quiero que veas. Ponémelo a pleno si querés, así se ve mejor. Ponelo del principio también, así lo ven claramente. Ahí está. ¿Sabes qué hicieron? Prestale atención. ¿Ves que se lleva la mano a la boca? ¿Sabés qué estaban haciendo en ese momento? Se estaban chupando la sangre de Fernando que tenían en los dedos. Estaban ocultando la prueba. Estaban ocultando la prueba. Te repito, esto es, minutos después del asesinato de Fernando, la infantería los agarra a ellos por supuesto le dicen que no tienen nada que ver, y uno de ellos comienza a chuparse los dedos porque tenía la sangre de Fernando, para que no lo inculpen. La infantería, como no tenía pruebas en ese momento, los dejó ir y luego ellos son detenidos cuando llegan a la cabaña. Pero este video es fundamental. Este video es clarísimo y se va a proyectar en algunos minutos en la audiencia. Nosotros te lo estamos adelantando acá. El momento en el cual los rugbyers son atrapados minutos después del asesinato y uno de ellos empieza a chuparse los dedos para tapar la evidencia. Mirá lo acostumbrado que estaban a pelearse a la salida de los boliches, mirá lo acostumbrado que estaban a pegarle a las personas y mancharse de sangre, que lo primero que pensaron era en esconder las evidencias. No tuvieron problema en chupar la sangre de Fernando que les había quedado en los dedos. Agrega más información Pablo Ponzone y quiero escuchar a Rodri Salemi. Dale. Más de la declaración de Tomás Bidonde cuando fue consultado por la querella acerca de cómo fueron esos golpes que presenció en forma directa. Le preguntan la querella, tanto Burlando como Fabián Amendola, le preguntan ¿cómo le pegaban a Fernando? Y lo que señaló, le preguntaron ¿cómo y quién? ¿A quién señaló? A Esto Máximo se lo preguntan Thompson. a Tomás. A Tomás. Que yo te decía al principio que es el testigo fundamental. Es un testigo fundamental clave. porque es una persona que nada tiene que ver con Fernando ni sus amigos, nada tiene que ver con los rugbyers, estaba en el lugar y pudo ver todo, desde el momento del ataque hasta el momento de la fuga. Cuando le preguntan a Tomás
que entre lágrimas iba relatando lo que había visto. Le preguntan, ¿quién pegaba? ¿Quién le estaba pegando a Fernando? Burlando le pregunta y él contesta, era Thompson. Y la agresividad con la que lo pateó la cabeza al chico era impresionante. Era muy musculoso, pateó mucho. Eso yo lo siento como un líder. Le preguntan también, Martín, claro, ¿quién era el líder de este grupo? Thompson, y este dice. Era el que pegaba. Y esto... Máximo Thompson, le claro, pegaba, era el que más pegaba. Y escuchá esto. Sí. ¿Con qué intensidad le pegaban? ¿Cómo es que le pegaban? Le pegaban como cuando pateás una pelota de fútbol con la punta de los dedos, de puntín. Ahí viene de vuelta lo que yo te decía del puntinazo. Y es fundamental un punto acá para que vos entiendas por qué este juicio también es diferente a otros. Porque, por suerte, esto se hizo tan mediático y los nombres de todos estos que están acá, de todos estos asesinos que están acá, lo tienen tan presente los testigos porque miran televisión, porque leyeron los diarios, porque por supuesto están empapados de los culpables de todo esto, que no tienen problema en reconocerlo fácilmente y le pueden decir al tribunal, yo sé que ese era Thompson, porque sabían la cara, porque lo recuerdan. Hay otros juicios donde, por supuesto, los testigos dicen, no, yo vi, me parece que era el gordito, el flaquito, el alto, porque no los reconocen. Acá los reconocen. Mirá, quiero que vos le veas bien la cara. Hoy estaban sin barbijo. Ellos pidieron estar sin barbijo. Ahora vamos a analizar y te vamos a contar por qué ellos pidieron estar sin barbijo. Pero vos tenés a la familia, lo vamos a hablar como familia, Pertossi, Luciano, Lucas y Ciro. Tenés a Máximo Thompson, que este es el hombre que le pega la patada mortal a Fernando. Después tenés acá, medio escondidito, atrás de todos, a uno de los rugbyers que en definitiva termina siendo fundamental para que a Fernando lo asesinen. Es decir, termina siendo un engranaje necesario para que a Fernando lo asesinen. ¿Por qué? Porque lo señalan los testigos a Ayrton Violás, pegándole piñas a los amigos de Fernando para que no lo socorran. Es decir, haciendo esa famosa muralla humana para que nadie pueda socorrer a Fernando Báez Sosa. ¿Quién más está? Enzo Comelli, Matías Benicelli. Matías Benicelli es el que tiene el rodete, ¿viste? El del rodete que lo sacan. Bueno, ahora está sin rodete, se ve que en la cárcel se lo cortó. Bueno, todos estos hoy aparecieron sin barbijo. Ahora te vamos a contar por qué aparecieron sin barbijo. Pero agrega más información Pablo Ponzone de la declaración de los testigos. Porque lo que está pasando ahora es fundamental. Dale, Pablo. El taxista, dijimos, aseguró desde afuera del boliche cómo fue la golpiza y la fuga. Tomás hizo lo propio entre lágrimas dentro del tribunal. Protagonizó también el día de hoy Hugo Tomei, tanto a la salida como dentro del tribunal, con golpes en la mesa frente a algunas preguntas. Y los interrogantes con los testigos concluyeron en una sola cosa: los 8 responsables. Qué bárbaro, por Dios. Más información de Rodri, dale. Sí, a ver, es tremendo, Martín, el tema de las lesiones. Recordemos que Fernando muere no solo por una patada, muere por una continuidad de traumatismos que le generaron las patadas estas que le daban de puntinazo, que no le llegaron a fracturar el cráneo, pero le generaron una lesión tal que el cráneo, el cerebro, se comprimió de la cantidad de sangre que tenía dentro y eso fue lo que le hizo parar el corazón. Es así, es literal. Se comprimió el cerebro por la cantidad de sangre debido a la cantidad de patadas que le pegaron y eso le hizo parar el corazón. Por más RCP que le hubiese hecho Virginia, lamentablemente no lo hubiese podido salvar. Ahora, no me llama la atención, sino que te juro que me emociona la frase que Tomás Bidone, el testigo clave, le dijo a los padres de Fernando cuando salieron. Y esto también es información que nos acaba de llegar desde adentro de la sala de audiencias. Tomás Bidone, un chico que había ido a un boliche a divertirse y fue testigo de un asesinato, fue a abrazarse con los padres de Fernando y ¿sabe lo que les dijo? Les pidió perdón. El testigo le dijo, perdónenme, no pude hacer más de lo que hice. Esas son las situaciones que se están viviendo ahora adentro de la sala de audiencias allí en Dolores. ¿Sí, Pablo? Hace apenas 10 minutos acaba de declarar Sebastián Saldaño en el juicio, quien es un empleado
del kiosco que estaba muy cerquita allí de Lebric, donde había Fernando ido a comprar el helado. Lo golpeaban en la cara, le propinaron patadas en todo el cuerpo y también en la cabeza. Saldaño declaró todo lo que vio aquel día. Fue quien estaba en el kiosco que le vendió ese helado que tan inocentemente estaba tomando Fernando cuando fue atacado por sorpresa por el grupo de rugby. Que ahí es importante ese dato también para que lo entiendas en esta reconstrucción que estamos haciendo en base a lo que está pasando ahora dentro de la sala de audiencias. Cuando los patobicas sacan a los rugbyers por una puerta y sacan a Fernando por otra puerta, no se da inmediatamente la agresión, la golpiza. Pasan 10 minutos. ¿Y sabés qué hicieron en esos 10 minutos? En esos 10 minutos planificaron el crimen. Dijeron, un grupo va por un lado, un grupo va por el otro, un grupo le empieza a pegar por la espalda y una vez que cae al piso, el otro grupo hace la muralla humana, no deja que nadie se meta, mientras el otro le pega en la cabeza y lo termina matando. Eso es lo que hicieron en esos 10 minutos. ¿Y cómo se sabe? Preguntarás vos. Porque finalmente lo que sucedió. Por el modo en el cual lo atacaron a Fernando, no fue algo improvisado, fue algo que efectivamente lo estaban planeando, lo habían planeado de esos 10 minutos, lo habían pensado y lo terminaron ejecutando. Por eso tienen que ser condenados los 8 a prisión perpetua. La justicia tiene que mandar un mensaje, tiene que mandarle el mensaje a la sociedad de que matar en este país no es gratis y participar en un homicidio, ser un partícipe necesario, un coautor en un homicidio, no es gratis, tiene que ser penado. Ahora, Rodri, hablábamos recién de los golpes a Fernando. Lo que lo mataron en definitiva fueron los golpes en la cabeza, pero además recibió golpes en todo el cuerpo. ¿Vos accediste a la autopsia? Sí, recibió golpes en todo el cuerpo, tenía hematomas múltiples, un montón de hematomas que tenía, sobre todo en la zona de la espalda. La zona de la espalda que fue cuando lo agredieron que cae Fernando Báez Sosa. Fernando cae y los agresores empiezan a patearle la espalda. Lamentablemente después se ensañan y empiezan a patearle la cabeza. Y esto fue lo que le ocasionó la muerte. Vi que se aseguraron que no pudiese levantarlo. Fue un golpe tras otro, golpear y golpear. Más de la declaración de Saldaño, también junto a Virginia estaba un amigo quien declaró hace minutos nomás, nunca había visto tanta fuerza e intensidad en los golpes. Eso es lo que también no llama la atención, sino lo que genera bronca y lo que a todos nos hace despertar una ira tremenda. Que en esos golpes a Fernando había mucha bronca, lo hicieron con mucha violencia, lo hicieron con saña. ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Que te lo dice la acusación también. La acusación habla de que esto es un homicidio agravado por la alevosía. Alevosía es una palabra jurídica que seguramente a vos te parece complicada, yo te lo explico fácil. Es pegarle a alguien sin que tenga la posibilidad de defenderse. Eso es alevosía. Si la otra persona se puede defender, ya no entra la alevosía. Pero acá Fernando no se pudo defender, porque ellos hicieron todo para que Fernando no pueda defenderse. Ellos le pegaron por la espalda, como te acaba de contar Pablo, y una vez que estaba en el piso, sin poder defenderse, porque probablemente ya estaba desmayado, ahí empezaron a pegarle hasta que lo mataron. ¿Y sabés cómo te das cuenta que a ellos no les importó la muerte de Fernando, más allá de que lo dejaron tirado en el piso en ese momento? Con el audio, que ahora lo vamos a buscar y lo vamos a compartir, donde uno de los acusados dice que caducó, que Fernando había caducado, que Fernando había muerto. En el momento en que ese audio llega al grupo de WhatsApp de los rugbyers, donde dicen Fernando caducó, es decir, Fernando se murió, Máximo Thompson y uno de los Pertossi se fueron a comer una hamburguesa a McDonald's. Entonces realmente no les importaba. Realmente no les importaba. En el momento en el que se escuchaba este audio que vas a oír ahora en el grupo de WhatsApp de los rugbyers, estaban comiendo una hamburguesa. Amigos, estoy acá cerca de donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llaman a la ambulancia. Caducó. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que es escucharlo de nuevo. Qué fuerte que es escuchar como dicen la palabra caducó para referirse a una muerte. Sí, Pablo, decías. Sí, te decía, después de este audio,
las imágenes que estábamos compartiendo previamente al programa de los rugbyers fraguando de alguna manera lo que había pasado minutos antes, 6 y pico de la mañana, ya en un local de comidas rápidas, comprando una hamburguesa, haciendo la fila, realmente como si nada. Ahora seguramente vas a poder ver esas imágenes, que ya las hemos visto en otro momento, pero cabe ponerla en contexto de un juicio tan importante para un país que día a día y semana a semana tiene ataques de patotas para con otros. En este caso, rugbyers con un volumen físico muy diferente a sus propias víctimas. Te voy a ir contando en la próxima salida más declaraciones de los testigos en estos momentos. Porque aparte, ahora que ya sabés que ellos fueron a comer una hamburguesa sabiendo que Fernando había muerto, ahora vas a ver las fotos que se van a exhibir en el juicio de los nudillos de ese momento, porque además se sacaron fotos ellos mismos. Mientras estaban comiendo la hamburguesa acá, se sacaron fotos que subieron a las redes sociales. Ahora quiero escuchar a Rodri Salemi. Busquemos por favor las fotos que ellos mismos subieron a las redes sociales, donde se ve que claramente tienen los nudillos hinchados. Tenían los nudillos hinchados porque habían reventado a golpes a Fernando y a los amigos. Ahora te vamos a mostrar esa foto. ¿Sí, Rodri? No, hablo desde la parte humana, ¿no? Uno pone a verse y vemos el video, Martín, que tenés en la espalda. Digo, sentarse a comer como si nada hubiese pasado, sabiendo que uno de los atacantes les había mandado el audio de que caducó, que lo más probable es que estuviera muerto, como si nada hubiera pasado, habla de un desprecio total por la vida. La verdad que es tremendo eso que estamos viendo, es tremendo. Bueno, atención porque hay mucha más información. Atención porque está sucediendo en este momento una de las audiencias más importantes del juicio que está tratando de resolver o tratando de encontrar los culpables del asesinato de Fernando Báez Sosa. Y yo recién te hablaba de un mensaje, que es un mensaje que tiene que dar la justicia. Mira, seguramente esto te pasó a vos. Cuando a Fernando lo asesinaron en la puerta del boliche, cuando estos 8 que están acá, los 8 que tienen que ir presos, lo asesinaron a Fernando en la puerta del boliche, todos pensamos que a la salida de los boliches ya no iba a haber más peleas. Claro. Pensamos que ese mensaje iba a llegar. Pensamos que el resto de los jóvenes que sale alcoholizado de los boliches ya no iba a agarrarse a piñas. Bueno, lamentablemente eso no sucedió. Te lo hemos mostrado acá infinidad de veces que eso siguió sucediendo. Es decir, volvieron a pegarse a la salida de los boliches. El mensaje evidentemente de la muerte de Fernando a esas personas no llegó. Pero ahora la justicia tiene la posibilidad de dar un nuevo mensaje y de que ese mensaje llegue. Los 3 jueces que están juzgando a los 8 rugbyers tienen la posibilidad de mandar un mensaje a la sociedad. ¿Cuál es ese mensaje? El que yo te mencionaba recién. El mensaje de que en este país matar no es gratis. De que en este país pegarle entre 8 a un chico y asesinarlo no es gratis. Que las lágrimas de Silvino y de Graciela no son gratis. Que las lágrimas de un país entero no son gratis. Ese mensaje es el que tiene que mandar la justicia. Ese mensaje es el que tiene que mandar los jueces. Para que algo cambie. Para que la muerte de Fernando no sea en vano. Para que, te repito, asesinar no sea barato ni sea gratis.